Muy buenos días. En este video sobre el mundo en perspectiva histórica, veremos las diferentes ideologías y corrientes de pensamiento que influyeron en gran parte de los acontecimientos históricos del siglo XX. Antes de entrar de lleno a lo ideológico, debemos comprender cuál era la situación, entre otros aspectos tales como la sociedad, la economía y la política, entre los siglos XVIII y XIX. En términos sociales, debemos tener en cuenta que existe una pugna entre dos clases sociales, el proletariado y la burguesía. El proletariado se distingue como la clase trabajadora y la burguesía como la dueña de las industrias y la maquinaria. La burguesía se encontraba en un proceso de protagonismo y desarrollo incipiente. En el plano económico, el capitalismo industrial se consolida con la expansión de las industrias de los grandes centros urbanos en los países desarrollados. En el plano político, surgen ideas políticas relacionadas principalmente con la división de los poderes del Estado y la adopción de gobiernos que respetaran las libertades individuales. Es en este contexto en donde nos encontramos con el liberalismo, el socialismo utópico, el socialismo científico marxista y la doctrina social de la Iglesia. El liberalismo es una corriente filosófica, política y económica que tomó fuerzas en el siglo XIX. Expresión de ello fue la independencia de los Estados Unidos en 1776, la Revolución Francesa en 1789 y los procesos independentistas de América Latina. El liberalismo promueve la libertad del ser humano, la igualdad política, jurídica y la constitución del progreso material. Desde aquí se pueden distinguir dos grandes vertientes, el político y el económico. El liberalismo político es representado por la figura de John Locke y Montesquieu. Estos pensadores contribuyeron desde la vertiente política del liberalismo con los planteamientos que reconocían la libertad e igualdad de las personas, la libertad civil y los derechos que emanan desde la naturaleza humana, tales como el derecho a la propiedad, a la libertad y a la vida. Montesquieu, en su libro El espíritu de las leyes, plantea la separación de los poderes del Estado, con la finalidad de limitar el ejercicio del poder del Estado moderno ante la figura de las personas a quien recae este poder. La vertiente económica fue fervientemente defendida por Adam Smith a través de su obra La riqueza de las naciones, en donde señala que las personas tienen la libertad para tomar sus propias decisiones económicas, lo que luego se conoció como laissez-faire, es decir, dejar que el libre juego de la oferta y la demanda determinen las decisiones de los individuos en el campo económico. Esta vertiente, además, plantea la idea de la menor intervención del Estado en el mercado. Por su parte, el socialismo utópico es considerado como el primer socialismo o socialismos premarxistas, cuyos principales representantes fueron Henry de Saint-Simon, Fourier y Robert Owen. El adjetivo de utópico hace relación con la promoción de propuestas demasiado idealistas, algo alejadas de la realidad de la época, que no se fundaban en un análisis científico de la sociedad capitalista y que no consideraban la realidad de la lucha de clases, tales como reducción de las jornadas laborales, educación gratuita para los hijos de los trabajadores, generar cambios a partir de acuerdos y no por métodos revolucionarios, etc. El socialismo científico o marxismo es una corriente de pensamiento que nace desde el ala del socialismo y se caracteriza por el estudio socioeconómico en la historia. Sus principales exponentes son Karl Marx y Friedrich Engels, con sus ideas publicadas en el Manifiesto Comunista. Sus ideas se orientan a comprender lo que ellos denominan la explotación del hombre por el hombre, expresada en aquella época durante la Revolución Industrial. Este socialismo es caracterizado como científico por el hecho de analizar profundamente la realidad social, considerando la lucha de clases con el materialismo histórico y el materialismo dialéctico como elementos teóricos importantes de su ideología. Para ellos, la burguesía era la clase que poseía los medios de producción, vale decir, las industrias y las maquinarias, mientras que el proletariado era la clase que poseía únicamente su fuerza de trabajo. El burgués aumentaba su riqueza en la medida que extraía el plusvalor del proletario. El plusvalor es la diferencia entre el pago que recibe el trabajador y el verdadero valor de lo producido. Dentro de la teoría de los modos de producción de Marx, en un modo de producción socialista no deberían existir clases sociales. La existencia de la mano invisible y, en última instancia, tampoco la existencia del Estado, por ser considerado como el garante de las estructuras de dominación. La doctrina social de la Iglesia Católica representa la preocupación de la Iglesia Católica frente a la situación obrera en la época de la Revolución Industrial.
Esta postura se ve fuertemente representada con la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII. Entre sus postulados se encuentra la condena a la explotación humana, el respeto a la propiedad privada, la obligatoriedad del actuar del Estado frente a la situación de las clases más desposeídas y el fin de la lucha entre trabajadores y burgueses.